¡Ustedes son unos asesinos! Durante varias décadas, el ejército colombiano llevó a cabo una de las prácticas más macabras de nuestra historia. Miles de civiles inocentes fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. Al país se le vendía como una victoria contra las guerrillas, mientras los militares recibían dinero, ascensos y condecoraciones. Pero detrás de esos supuestos triunfos había una mentira construida con sangre inocente. Hoy muchos secretos siguen enterrados y aún hay quienes ocultan la verdad. Esta es la historia de las víctimas, de los culpables y de una de las páginas más oscuras de Colombia, los falsos positivos. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele. Aunque el auge de esta práctica ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe, sus raíces se remontan varias décadas atrás. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, Colombia vivía uno de sus periodos más violentos, marcado por la guerra entre las fuerzas militares, guerrillas como las FARC y el ELN, paramilitares y el narcotráfico. En ese contexto, en 1978, el presidente Julio César Turbay Ayala promulgó el Estatuto de Seguridad, que en teoría buscaba enfrentar la violencia, pero en la práctica le otorgó a las fuerzas militares el poder para detener, torturar y desaparecer civiles sin orden judicial, solo por considerarlos una amenaza. Estas medidas, similares a las dictaduras de Sudamérica, marcaron el inicio de los crímenes de Estado en la historia reciente de Colombia, dejando cientos de víctimas en nombre de la seguridad nacional. El gobierno utilizaba esta estrategia para justificar los crímenes, presentaban a las víctimas como guerrilleros y de paso silenciaban a sus opositores. Tras la salida de Turbay en 1982, los falsos positivos se hicieron frecuentes en distintos gobiernos. Un caso emblemático ocurrió el 3 de octubre de 1984, bajo la presidencia de Belisario Betancur. Ese día, varios militares detuvieron, torturaron y desaparecieron al joven Luis Fernando Lalinde en Antioquia, y luego lo reportaron como un guerrillero llamado Jacinto, muerto en combate. Pero tras 12 años de lucha, su familia halló el cuerpo en Caldas, confirmando que el supuesto guerrillero en realidad era un sociólogo que se encontraba ayudando a un herido ese día. Otro hecho se dio el 27 de abril de 1988 en Suaza, Huila, durante el gobierno de Virgilio Barco. Luego de un enfrentamiento armado, el ejército llegó a los predios de Carlos García y su hijo, y de la pareja Camilo Artunduaga y Ana Pérez. Los soldados destruyeron sus enseres, y después de torturarlos les quitaron la vida y los sepultaron en una fosa común. Luego los presentaron a la prensa como guerrilleros muertos en combate. Más tarde llegó la presidencia de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, donde estas ejecuciones extrajudiciales se pueden contar por decenas. Avanzamos al año 2002, cuando Álvaro Uribe llegó al poder con la promesa de devolver la seguridad a Colombia. Su gran bandera fue la llamada seguridad democrática, una política con la que buscaba